Dios les bendiga. Una vez más me encuentro aquí con ustedes. Les saludo a todos en el nombre de Jesús, deseando que se encuentren muy bien. A todos mis seguidores, un saludo. Estamos orando poderosamente para que Dios siga guardando nuestras vidas. También por todas las personas que de una u otra manera han sido afectadas. Igual todos de una u otra manera nuestras vidas han cambiado, hemos sido afectados en muchas maneras, pero con la ayuda de Dios estamos en pie. Amén. Hoy quiero compartir un pensamiento con ustedes que es acerca del libro de Job. Amén. Dice la palabra de Dios en Job 1. Hubo un hombre en la tierra de Uz que se llamaba Job. Aquel hombre era íntegro y recto, temeroso de Dios, y también era apartado del mal. Vemos la forma como se expresa la palabra de Dios de Job. Y seguimos el relato acerca de este libro tan maravilloso que nos deja una enseñanza muy, muy importante. Dice Job, el 1, 8 al 11, dice, y el Señor le preguntó a Satanás, ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, un hombre íntegro, hablando Dios de él, y recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Y Satanás respondió al Señor diciendo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso no le has protegido a él y a su familia y todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido y sus posesiones se han aumentado en la tierra. Pero entiende, por favor, extiende, por favor, tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Dice la palabra de Dios que Satanás es acusador y él siempre va a buscar un pretexto o un motivo para que los que hemos sido llamados y los que hemos recibido a Jesús en nuestras vidas estemos de pronto seamos calumniados, nuestra actitud sea puesta en dicho. Se levanta gente de pronto a señalarnos, pero qué bueno saber que Dios conoce nuestro corazón y que nosotros no dependemos de lo que los demás piensen de nosotros, sino de lo que Dios ve en nuestras vidas. Y vemos lo que Dios vio en la vida de Job y cómo Dios se expresó de la vida de Job. Amén. Vamos a seguir mirando el versículo 3. Amén. Del 3, verso 3. Cuando se está pasando una dificultad, cuando se está pasando un problema, y tú te escudriñas, a todos creo que nos ha pasado. Y como que tú dices, ¿por qué me pasan estas cosas? Si yo soy una persona que busco de Dios, soy una persona que siempre estoy conectada con Dios, soy una persona que Dios ha lavado con su sangre,
¿Por qué me vino esta calamidad? ¿Por qué me vino este problema? Vemos en este momento que posiblemente mucha gente se está quejando con Dios y aún culpándolo de esta epidemia y de la situación que está viviendo. Y de pronto muchos están preguntándose y tratando de culpar a Dios de todo lo que está pasando, porque es como la reacción que el ser humano usa cuando está pasando una dificultad, porque eso es lo que Satanás quiere, que nosotros desconfiemos de Dios, que nosotros no veamos a Dios como ese Dios bueno, como ese Dios justo, poderoso, como ese Dios maravilloso. Y vemos algo muy hermoso, y es que Dios conoce nuestros corazones, porque Dios le permitió a Satanás tocar a Job, tocar todo lo que él poseía, tocar todo lo que él tenía. Pero vemos algo, y es que Dios conoce nuestro presente, nuestro pasado y nuestro futuro, ya que Él no vive en un tiempo como nosotros. Él vive un eterno presente. Pero nosotros los seres humanos no, nosotros no sabemos el día de mañana. Dios sí lo sabe, porque el día de mañana para Dios no existe. Para Él existe el hoy, el hoy, el hoy. Y dice la palabra de Dios que cuando Job empezó a perder sus bienes, cuando empezó a perder sus hijos, cuando su esposa se levantó contra él, cuando sus amigos empezaron a despreciarlo, a decir que posiblemente todo le estaba pasando porque había cometido pecado, porque es lo primero que la gente piensa. Ella o él está así porque se lo merece, o porque le faltó a Dios, o porque cometió algún pecado. Y la condición de Job de un día para otro cambió de tal manera que dice la palabra de Dios, dice: perezca el día en que nací, hablando Job en su angustia, y la noche en que se dijo: un varón ha sido concebido. Llegó la desesperación de Job al punto de haber haberse de pronto anhelado no haber nacido. Llegó al punto de no querer existir, porque cuando todo lo perdió, su cuerpo aún fue tocado con una sarna, donde dice la palabra de Dios que si leemos todo el texto como tal, todo el libro de Job, dice que se rascaba con palos, con cosas que encontraba. O sea, la angustia que él vivía era algo impresionante. Hoy en día el mundo está viviendo una situación difícil. Aún la iglesia, hermanos, han partido, familias están sufriendo. Hay hambre, hay necesidad. Pero qué bueno saber que nosotros seguimos aquí en pie. ¿Y sabes por qué? Porque a través de la palabra de Dios hemos entendido quién es Dios, que Dios es un Dios soberano, que Dios es un Dios poderoso, que Dios es un Dios creador del universo, un Dios que tiene todo el poder en sus manos, y que nosotros estamos en pie es por su misericordia, que nosotros respiramos es por su gracia y su misericordia, que nosotros vivimos es por su misericordia. Y vemos acá cómo Dios le habla a Job cuando lo ve en esa situación tan desesperante. Cuando Job lo ve, cuando
cuando Dios ve a Job tan desesperado, le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Como preguntándole, ¿sabes tú algo de mí? ¿Sabes tú quién soy yo? Házmelo saber si tienes entendimiento. ¿Dónde estábamos nosotros cuando Él creó las estrellas? Cuando Él creó las lumbreras, cuando Él formó al hombre. ¿Dónde estábamos tú y yo? ¿Quiénes somos tú y yo para contender con este Dios tan poderoso? Y vemos que Job, Dios quería que él entendiera cuando Dios le relató la complejidad del mundo para mostrarle ese poderío que Dios tiene sobre nosotros y sobre el universo. Y de esa manera llevar a Job a entender si lo que él estaba pasando era porque Dios era injusto o porque Dios es un Dios soberano, un Dios poderoso, para mostrarle a Job que Él es el que da vida y el que quita, que Él es el que pone reyes y quita reyes. Él es el que empobrece y el que enriquece. Nosotros los seres humanos somos muy dados a culpar, pero muy poco a examinarnos, a saber quiénes somos nosotros. Por eso dice el proverbio, 7 cosas aborrece Jehová, 6 cosas, y aún 7 abomina su alma. Entre ellos están los ojos altivos. A veces nosotros creemos que lo que tenemos es porque lo merecemos, que lo que hacemos, lo que vivimos y lo que poseemos es por nuestra fuerza. Y nos olvidamos que quiénes somos nosotros. ¿Dónde estábamos cuando Dios creó el universo? ¿Dónde estábamos cuando Dios nos hizo? Y nos jactamos a veces, nos llenamos de jactancia. Y a veces hay tanto atrevimiento y tanta ignorancia en nuestras vidas que nos atrevemos a negar la existencia de Dios. Pero algo que me llama mucho la atención de todo esto es que Dios es tan bueno, tan maravilloso, tan poderoso, que Él te conoce a ti y me conoce a mí. Él sabía quién era Job. Job tuvo un momento de flaqueza. Job tuvo un momento de desespero, donde deseó no haber nacido. A todos creo que nos ha pasado cuando estamos en ese desierto, cuando estábamos siendo zarandeados, para saber qué hay dentro de nosotros, para saber si en verdad amamos a Dios porque tenemos la mejor casa, los mejores hijos, el mejor carro, el mejor cargo, el mejor sueldo y gozamos de una salud excelente. Tengamos mucho cuidado, porque todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios.
Todo lo que poseemos nos lo ha dado Dios. Y fue lo que Dios le quiso dar a entender a Job cuando le dijo: ¿cuándo estabas tú? ¿Dónde? Cuando yo hice el universo. ¿Quién sabes tú que soy yo? Y Job tuvo que entender y humillarse y reconocer que desnudo vino a este mundo y que desnudo volvería. Y tuvo que decirle: Jehová Dios, Jehová quitó, pero sea el nombre de Jehová bendito. Ese tiene que ser nuestra convicción, nuestra actitud. Ese debe de ser nuestro pensamiento, nuestra forma de vida. Nosotros no debemos seguir a Dios por las posiciones económicas que tenemos. Porque como iglesia sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Y es cierto, llegan las pruebas, llegan las enfermedades, llegan las dificultades. Pero qué bueno sería que Dios se refiriera de ti y de mí como lo hizo con Job. Y pudiésemos demostrar que a Dios le seguimos por amor, que a Dios le seguimos porque Él es nuestro Salvador, porque no hay otro Salvador como nuestro Dios, que nadie nos ama como Él nos ama, que nadie nos cuida como Él nos cuida. Cuando tú y yo tomamos esa actitud, cuando tú y yo entendemos que sobre todas las cosas está el poder de Dios. Por eso la palabra de Dios dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando tú y yo aprendemos a temerle a Dios, no a tenerle miedo de que si yo peco me va a mandar al infierno o me va a destruir. No. Es a tener sabiduría de que Él lo entregó todo por amor a mí. Y que yo debo serle fiel porque Él me amó primero. Esa actitud la vimos en Job. Y por eso dice la palabra de Dios que a Job se le multiplicó todo lo que había perdido. Su riqueza fue más grande que la que tenía. Sus hijos fueron devueltos. Su salud la recuperó. Su respeto y su posición lo volvió a adquirir. ¿Por qué? Dios permitió que Job pasara por todo eso. Porque Dios conocía a Job. ¿Te conoce Dios a ti? ¿Me conoce Dios a mí? ¿Qué espíritu tenemos? Qué bueno que hoy le digamos al Señor: Señor, dame un espíritu recto dentro de mí. Ven en mí, mira mi vida y analiza si en mi vida hay caminos de rectitud. Si mi corazón es transparente delante de ti, sincero. Si yo te amo por encima de todo. Si yo puedo decir: aunque Él me matare, en Él yo esperaré. Qué bueno que hoy reflexionemos y le digamos: Señor, tú que me conoces, tú que sabes quién soy yo, ayúdame. Ayúdame a llegar a ese nivel
a ese nivel de no apegarme a nada, sino a tu presencia, a no apegarme a las cosas de este mundo, a las cosas terrenales, sino a apasionarme cada día más contigo, a valorar esta salvación tan grande, a tener esa esperanza de que si partimos, dice la palabra de Dios, como dice Pablo, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Que podamos decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que podamos despojarnos de todo lo que hoy en día quiere tenernos arrinconados, llenos de temor, llenos de incertidumbre. Que no nos dejemos contaminar de ese espíritu de falta de fe, de ese espíritu que quiere mostrar a un Dios implacable, sin misericordia. Porque ese es el propósito por el cual Satanás siempre ha querido mostrar a Dios, hacerle entender al ser humano que Dios no es bueno, que Dios no siente misericordia. Yo quiero decirte que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó hasta la última gota de su sangre por ti y por mí. No nos apeguemos tanto a esta tierra, no nos apeguemos tanto a lo que perece. Qué bueno que pensemos en esa palabra de Apocalipsis donde dice: bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Ese debe ser nuestro objetivo, esa primera resurrección, para cuando suene la final trompeta, estemos listos, sea que estemos en la sepultura, hayamos bajado, o sea que estemos vivos, podamos ser levantados para encontrarnos con Jesús en los aires y así estar para siempre con Él. Pero es necesario que tú y yo tomemos una decisión firme con Dios. Es necesario que tú y yo sepamos que no somos de este mundo, que aquí vamos de paso. Es necesario que tú y yo entendamos que somos la iglesia del Señor, la amada, pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y que podamos, en el nombre de Jesús, alumbrar a todos aquellos que están en tinieblas, que no conocen de Dios, que andan llevados por las corrientes de este mundo. Dice la palabra de Dios que nosotros somos apartados y Él nos apartó para santificarnos. Es necesario enamorarnos, apasionarnos con Él, saber que somos de Él, que ya no vivimos para agradar a nadie, sino para serle fiel a Él, para amarle a Él, para adorarlo, para glorificarlo, para exaltarlo, porque le pertenecemos a Él. En su soberanía le pertenecemos a Él. Y cuando nos ponemos en sus manos, Él hace cosas poderosas en nosotros. Él en Job le mostró cosas poderosas. Le mostró que todo lo que Job poseía era de Dios, le pertenecía a Él y se lo había dado. Le mostró que su vida era de Él. Le demostró que Él es el que tiene el poder sobre nosotros. Pero también le mostró algo glorioso, y fue que Él no nos deja postrado,
7 veces cae el justo y Jehová lo levanta. Le demostró que de allí cuando ya Job no pudo más y cuando ya Job entendió, porque Dios todo lo hace con un propósito, para bendición, nunca para destrucción. Y eso es algo que debemos tener claro en nuestras vidas. Cuando Job llegó a ese punto, Dios lo levantó y lo puso en lugares altos. Ese es el Dios que tenemos. El que no nos deja postrado, el que nos da la victoria, el que nos hace fuerte, el que nos hace vivir cosas para que nuestra identidad se defina en Dios, para formar nuestro carácter, para hacernos hombres y mujeres con una identidad definida, con una fe poderosa en Dios. Y de esa manera nos lleva a conocer quién es Dios. Por eso lo que tú y yo pasemos nunca será para perdición ni destrucción. Espero que este mensaje lo compartas. Espero que este mensaje no solo te quedes con él, sino que lo puedas llevar a muchos lugares. Estos son los medios que hoy tenemos para llegar hasta el fin del mundo. Y no nos vamos a quedar callados. Vamos a seguir levantando esa bandera en alto y declarando que Jesús es el Señor y que Él tiene el poder y que todo está bajo su control. Que Dios les bendiga y tengan una feliz noche.